Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento que esté viendo este video. ¿Bien? Ok, en este video particularmente venía a comentarles un par de cositas acerca de gráficas. ¿Bien? Lo que está pasando estos días con las gráficas. ¿Bien? Yo estoy viendo en algunos lugares, como por ejemplo en The Tech for All, que es una página de estadísticas, que ya aparece en las estadísticas de conteo, vamos acaso de gráficas, ya aparece la RX 550. Y el caso es que la RX 550 aparece como un 2%, lo cual no es mucha diferencia, pero como un 2% más poderosa que la 1060. ¿Bien? Y está más o menos, creo que un 5% por debajo de la 1060. 1660, perdón. Estamos hablando de que esta nueva gráfica vendría a ocupar, si vamos acaso, el lugar de la 580. Y entonces, ¿dónde queda la 580? Y ahí viene lo gracioso del tema, y es que la 580 viene a competir con la 1070. ¿Bien? Esto puede sonar un poco extraño y es que puede sonar un poco raro, pero particularmente estoy mirando un par de benchmark que hay acerca de los juegos nuevos, o sea, cómo corren los juegos del año 2019, o sea, los juegos más recientes, la 580, y en una comparativa contra la 1070. ¿Bien? Y en esta comparativa básicamente lo que pasaba era que en la mayoría de los juegos seguía ganando la 1070, pero lo interesante es que en algunos juegos, en DirectX 11 y algunos juegos en Vulkan, ¿bien? La 580 estaba muy cerca. La 580 estaba en torno, capaz que estaba 5 cuadros por debajo de la 1070. Y recordemos que la 580 en rango de precio está más cerca de la 1060 que de la 1070. De hecho, la 1070 creo que vale, o sea, en origen vale $150 más. Estamos hablando de diferentes categorías totalmente. ¿Bien? Estamos hablando de que a día de hoy podemos decir que ya la 580, a través de drivers, o sea, en este caso a través de optimización por software, ya logró superar la barrera de 1060 y estar más cerca de la 1070 que la 1060, básicamente, ¿no? Ya le digo, el detalle es que en algunos juegos hay una diferencia de 5 cuadros y en otros juegos hay una diferencia de 10 o 15. ¿Bien? Si vamos al caso, sigue siendo mejor una 1070. Sigue siendo mejor una 1070. Siempre y cuando la encontremos al mismo precio. Ese es el detalle. Si tú llegas a encontrar una 1070 al mismo precio que una 580, vale más la pena la 1070. Pero el detalle es que seguramente la 1070 la vas a encontrar mucho más cara que la 580. ¿Bien? Entonces, a día de hoy lo que se confirma, o sea, lo que confirma esta review básicamente, o este caso, esta comparativa de juegos, es que la 580 a día de hoy es una gráfica que, siendo que cada vez vale menos, básicamente, o sea que a día de hoy se puede conseguir 580 por $200, por $215, es una gráfica que a día de hoy todavía sigue dando muy buen rendimiento a 1080p, incluso a más de 60 cuadros. Porque recordemos que la 1070 en su comienzo era una gráfica que estaba pensada para jugar a 2K o para jugar a 1080p, pero a 144 Hz. ¿Bien? O sea que a día de hoy podemos decir que a través del software, ¿bien? Por el software, AMD ha logrado que una gráfica que en principio estaría enfocada a un público 1080p hasta 60 cuadros, pueda jugar a más de 60 cuadros a muchos juegos. ¿Bien? A día de hoy, con la 580, con los ajustes correctos, puedes hacer que puedes jugar a 1080p a 144 Hz, por ejemplo, con la 580. ¿Bien? Cosa que sería mucho más difícil, por ejemplo, si lo quisieras hacer con una 1060, por ejemplo. Capaz que con una 1060 sí. Bien. Pero el detalle sería el siguiente, que Nvidia, para competir con la 580, o sea, en este caso, para poner una gráfica en el mismo segmento, lo que hizo fue sacar una gráfica nueva.
En cambio, AMD siguió trabajando con los drivers y siguió mejorando la optimización con juegos, y ahora una gráfica que ya tiene casi 3 años desde que salió, bien, a día de hoy da mucho mejor rendimiento que el día, que el día de salida, básicamente. Bien, esto particularmente es un detalle a tener en cuenta. Bien, a día de hoy, si tú tienes la opción de comprarte, querés jugar a 1080p, más de 60 cuadros, capaz con un monitor de 144 Hz o cosas por el estilo, quizás podría ser por la 580 como una opción económica. Bien, y ya si querés una opción que va a tener más potencia, pero sabés que te va a salir más cara, la opción sería o la 1070 o la 1660 Ti. Bien, pero en este caso seguramente la mejor opción, en el caso por lo menos de Nvidia, sería la 1660 Ti, porque es una gráfica más actual y que tiene, básicamente casi que la optimización en gaming más reciente va a estar más por ese lado que por la 1070. Bien, lamentablemente en Nvidia por lo general es así. Por lo general las gráficas en Nvidia, cuando dejaron de ser las gráficas más recientes, el rendimiento va en picado, básicamente. Se mantiene o incluso baja, básicamente. En cambio, en el caso de Nvidia, en el caso de AMD no pasa. En el caso de AMD pasa lo contrario. ¿Bien? A día de hoy tenemos, ya digo, MediaTek PowerUp. Básicamente dio que el rendimiento de la 1060 y el de la RX 550 a día de hoy prácticamente sería el mismo, y en este caso la 1660 estaría por encima del rendimiento de la RX 5500. Pero estamos hablando de que es una gráfica que salió hace unos días nada más y que todavía que todavía no tiene una optimización tan buena. Vamos a esperar un par de meses, vamos a esperar las primeras que empiecen a salir los primeros drivers ya más maduros de esa gráfica, y seguramente de acá a 6 meses o un año esa gráfica va a rendir tan bien como la 1660. Bien, por más que el caso con la 5500 es que la 5500 AMD, mismo la propia página de AMD te la está vendiendo como para una gráfica para eSport y para competir con la 1650. Bien, es como si en su momento estos casos a mí particularmente eso me resultó raro porque es una estrategia de marketing rara. Bien, es como que si en su momento AMD cuando sacó la 570 hubiera puesto a competir la 570 contra la 1050, por ejemplo, lo cual no tendría mucho sentido. En su momento cuando salió tenía 560, que la 570 sí competía con la 550, con la 1050. Pero acá estamos hablando de eso. Te está poniendo. El detalle es este. El problema es que me parece. El enfoque de marketing de venta de AMD no me gusta. Me parece raro. Porque me estás poniendo una gráfica como la RX 5500 a competir con la 1650. Bien. Cuando el consumo de la 1050, de 1650 es 75 vatios. Bien. Y el consumo de la RX 5500 va a ser de 105. Bien, o sea, me estás comparando básicamente, me estás poniendo a competir una gráfica que tiene un consumo más alto, un consumo va a pesar seguramente, es una gráfica que necesita un monitor Molex extra, contra una gráfica de competencia que es una gráfica de gama baja que no utiliza Molex extra, o sea, no utiliza los 75 watts de la gráfica del PowerPoint Express. Entonces básicamente lo que estás dando a entender es que tu gráfica de 7 nanómetros es mucho menos eficiente que la gráfica de la competencia, que es en 14 nanómetros. Bien, eso es lo que me estás dando a entender al momento de hacer esta publicidad. Bien, más allá de que yo digo, esto es un detalle que yo tenía que comentarles por eso, porque me pareció raro eso. Más allá que seguramente después cuando empezamos a ver el análisis van a ver que la gráfica va a rendir mejor que la 1650, pero va a estar más cerca de la 1660. Bien, o sea, vendría a ser un punto medio. Para mí esta 5500 va a ser como en su momento fue la 570.
que la 570 era una gráfica que estaba en el medio de la nada, básicamente. Porque rendía más que la 1050 Ti, pero no llegaba a rendir lo mismo que la 1060. O sea, estaba en el medio ahí. A día de hoy es una alternativa a la 1650 y una alternativa a la 1050 Ti. Bien, porque más o menos con el paso del tiempo fue bajando el precio. Entonces ya por el mismo precio, o sea, vas a encontrar la 570 por el mismo precio que la 1050 Ti o que la 1650, incluso menos. Y entonces es una alternativa viable, si es el caso. Y yo pienso que esta RX 5500 va a pasar algo parecido. En principio, AMD quiere hacer competir con la 1650 porque sabe que es mucho más poderosa que la 1650, pero realmente el rendimiento va a ser más cercano a la 1660. O en este caso, el rendimiento es prácticamente el mismo que la 1060, ¿bien? Y se está acercando bastante peligrosamente a la 1660, ¿bien? Que fue más o menos, ojo, recuerdo, es lo mismo que pasó cuando salió la 570 en su momento, ¿bien? Tiempo después, particularmente, nos enteramos por qué era eso, ¿bien? Tiempo después nos enteramos por qué, porque básicamente la 580, había núcleos de la 580 que salían fallados, ¿bien? Y con esa 580, con esos núcleos fallados de la 580, hacían la 570. O sea que básicamente las 570 son 580 defectuosas, ¿bien? Y por eso es que tienen un rendimiento tan cercano a la 580 y la 570, porque al fin y al cabo siguen siendo, las 570 no son más que versiones recortadas de una 580. Las 570 no siguen siendo nada menos que versiones recortadas de una 580. ¿Bien? Espero no haberme enredado mucho en esa última parte. Pero bueno, eso eran las noticias que tenía, las noticias interesantes que tenía acerca de las RX 5500 y la RX 5500 y la RX 580. Ok, nos vemos en la próxima. Hasta luego.